Esta noche, La madriguera del gusano blanco, 4ª parte. Richard Salton invita a su sobrino nieto, Adam Salton, a que se instale en su mansión en Inglaterra, en el corazón de lo que fue el reino de Mercia. Tal invitación es aceptada por Adam. Richard Salton, que ya ha testado a su favor, le dice que en su nueva residencia, Lesser Hill, tendrá oportunidad de ampliar sus conocimientos históricos, ya que está situada en un lugar donde existen vestigios de todas las nacionalidades que configurarían Gran Bretaña. Le anuncia que tendrá lugar un acontecimiento sobresaliente para la historia local, con la llegada a Castra Regis, la heredad más importante de la región, del último de la familia Caswell, su propietario, que se fue de ella hace 120 años. Sobre los Caswell parece existir una maldición. La historia de esta familia se la contará a Adam, un viejo amigo y vecino de su tío abuelo, Sir Nathaniel de Salis, que también le ilustra sobre la geografía y la historia de la región. Los tres, de camino a Liverpool para recibir al señor Caswell, que llega de África en barco, se detienen ante un montículo de piedras que se remonta al alba del antiguo reino anglo. Se encuentran con Lady Arabella, una mujer extraña que suponen desea conquistar al señor Caswell, ofreciéndose Adam a repararle una ballesta rota de su coche. El señor Caswell no causará buena impresión a ninguno de los tres, y peor aún, Oolanga, su sirviente negro. Adam adquiere una mangosta para matar serpientes. En la fiesta de bienvenida al señor Caswell conocerá a 2 hermosas jóvenes, Lila y Mimi, nietas de Michael Watford, uno de los arrendatarios de Caswell, quedándose prendado por Mimi, de padre inglés y madre birmana. Sir Nathaniel le habla de la posibilidad de la supervivencia en la región de animales prehistóricos, más allá del tiempo en que se supone se extinguieron. La mansión, que se conoce por Diana's Grove, la de Lady Arabella, se llamaba antiguamente La madriguera del gusano blanco. Sobre gigantescos gusanos hay viejas leyendas. Cuando Adam se encuentra visitando a las muchachas, se presenta el señor Caswell. Adam cuenta a su tío abuelo y a Sir Nathaniel de Salis que Caswell miró a Lila de una forma muy especial, amenazadoramente, una mirada mortal. Recuerden que todos los Caswell han tenido una mirada hechizante, como si tuvieran poderes hipnóticos. Una mirada que también tiene el enigmático Edgar Caswell, de ojos grandes, negros, penetrantes. Capítulo 7. Oolanga. Sir Nathaniel de Salis, tras partir Richard Salton hacia Liverpool, donde tenía una cita a las 6 de la tarde, cogió a Adam por el brazo. Me gustaría que charláramos en privado sin que tu tío lo sepa. Espero que no te importe. No se trata de algo vano en absoluto. Es por lo del señor Caswell. ¿Es necesario mantener a mi tío ignorante de lo que hablemos? No sé, podría sentirse ofendido y, por supuesto, con razón. No es realmente necesario, pero sí prudente, querido Adam. Lo hago por su bien. Richard es un hombre ya muy mayor y lo que voy a decirte podría afectarle e incluso alarmarle. Te prometo que si mantenemos silencio, nada podrá causarle inquietud. Además, no se trata de algo que pudiera ofenderle. En tal caso, de acuerdo, Sir Nathaniel. Tu tío es un anciano. Le conozco desde que éramos niños. Crecimos juntos. Ha llevado una vida tranquila, retirada, de tal manera que aun el más insignificante de los acontecimientos que suceden en este momento
podría perturbarlo hasta el punto de atormentarse simplemente porque nada de esto forma parte de su experiencia habitual. Toda novedad es una prueba difícil de sobrellevar para las personas entradas en años. Ya han tenido sus preocupaciones, sus angustias. No les hace ningún bien el agregar nuevos motivos de intranquilidad. Han llegado a una edad en la que debemos permanecer tranquilos. Le comprendo, Sir Nathaniel. Tu tío es un hombre fuerte, de constitución robusta, siendo de naturaleza apacible, conservando la salud de la que ahora goza, manteniéndose en unas condiciones de vida saludables. Nada impedirá que llegue a vivir 100 años. Eso es lo que más deseo. Por eso, tú y yo, que tanto lo queremos, aunque de maneras distintas, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlo de toda influencia que pueda perturbar su paz. ¿Y lo protegeremos? Veo que estás de acuerdo conmigo en que una pena demasiado grande a su edad podría hacerle un daño irreparable. Bien, Adam. Sé por tu mirada que estás dispuesto a todo por hacer la vida placentera a tu tío. Así que ahora pasemos al asunto. Dime todo lo que ocurrió durante tu visita a Mercy Farm. Hay hechos extraños ante nosotros, hasta un punto que ni siquiera podemos imaginar en este momento. Sin duda, poco a poco, con el tiempo, todo lo que ahora permanece oculto tras un velo se nos mostrará claramente. Será cuando comprendamos. Por el momento, todo lo que podemos hacer es trabajar pacientemente, con inteligencia y de manera desinteresada, procurando alcanzar la meta que nos parece justa. Nos habías contado hasta cuándo llegó el señor Caswell en compañía de su ayudante negro. Te referiste a cómo miró Caswell a Lila y lo molesta que se sintió Mimi por tal mirada. La verdad es que molesta es una palabra débil para expresar su reacción. ¿Puedes recordarlo todo claramente? ¿Describir los ojos de Caswell? ¿Cómo se encontraba Lila? ¿Qué dijo o qué hizo Mimi? Así como la actitud de Ulanga, el sirviente de Caswell. Me esforzaré, señor. Durante todo el tiempo, el señor Caswell mantuvo su mirada fija sobre Lila. Sus ojos estaban inmóviles, pero no en trance. Su frente arrugada, como cuando se quiere concentrar la vista en algo muy pequeño o cuando se quiere ver a través de algo. Su rostro no tenía precisamente una expresión benévola, pero mientras se concentraba en los ojos de Lila, su expresión era casi diabólica. O diabólica. Lila, aterrorizada, se puso a temblar. Poco después se la veía tan pálida que creí que iba a desmayarse. Sin embargo, logró resistir, esforzándose en devolver la mirada, pero débilmente. Esto confortó a Lila, y sin apartar los ojos de Caswell, el color volvió a su rostro. Ya. ¿Y Adam? ¿Él seguía mirándola fijamente? Más que anteriormente. Cuando más se debilitaba Lila, más fuerte se hacía él, como si se alimentara de su energía y... ¿Y qué? Repentinamente Lila dio media vuelta. Elevó sus brazos en alto y cayó al suelo desvanecida. No pude ver qué sucedió después porque Mimi estaba agachada junto a ella, ocultándola con su cuerpo. Pero sí recuerdo que algo se interpuso entre nosotros, como una sombra. Era el sirviente negro con una apariencia más diabólica, más maligna que nunca. Por lo común, no soy un hombre paciente, y la visión de ese canalla hubiera hecho hervir mi sangre. Cuando vio el gesto de mi rostro, pareció darse cuenta del peligro y se deslizó fuera de la habitación tan silenciosamente que fue como si se esfumara, como si solo el viento hubiera salido de la estancia. Me di cuenta de algo,
Ese tal Oolonga es un enemigo. Estoy totalmente convencido de ello. Por lo que ahora somos 3 contra 2. Nosotros contra Caswell y su ayudante. Caswell, por cierto, se fue tan sigilosamente como lo había hecho su sirviente. Y algo curioso. ¿Qué sé yo, Adam? Lila, en cuanto se fue Caswell, se recuperó de inmediato. ¿Has descubierto algo respecto al criado negro? Porque me temo que sea un problema. Sí, señor. Sé bastantes cosas sobre él. Magnífico. No se trata, por supuesto, de información oficial. Pero ahora los rumores también nos sirven. Usted conoce a Davenport, mi secretario. Ajá. Es mi hombre de confianza. Nos une una vieja relación. Puedo contar totalmente con su lealtad. Me causó buena impresión, sí. Le pedí que se quedara a bordo del West African y que recogiera entre todos los tripulantes del barco toda la información que pudiera sobre el señor Caswell. Entiendo. Por cierto que a él, Oolanga, también le causó mala impresión. Preguntó a uno de los oficiales, un marino que ha hecho muchos viajes a África del Sur. ¿Y? Conocía a Oolanga y lo había observado de cerca. Es un hombre que se entiende muy bien con los africanos. Así que le hablaron de Oolanga. Parece ser que es un personaje importante en su país, en la costa occidental de África. Posee 2 cosas que los africanos respetan. Es capaz de aterrorizar a los demás y es fantásticamente generoso con el dinero. No se sabe de dónde lo saca, pero eso ahora no viene al caso. Están siempre dispuestos a ensalzar su grandeza, una grandeza maligna, pero eso tampoco importa. ¿Y su historia, Adam? En resumen, es esta. En principio era un cazador de brujas, abominable ocupación incluso para los salvajes. Después consiguió llegar a convertirse en hombre brujo, en Obi-Man. Así se enriqueció mucho, sobre todo mediante chantajes. Por último, alcanzó el máximo honor al servicio del mal. Se convirtió en sacerdote vudú. Un culto vil, salvaje, cruel. Me he enterado de algunas de sus abyectas y horribles hazañas. Son simplemente repugnantes y no tengo intención de contárselas. Solamente le diré que su destino es irse al infierno. Basta con verlo para darse cuenta de la magnitud de su bajeza. Pertenece a un grado de barbarie muy antigua y primitiva. Pero ese Oolanga, ¿es listo? Parece que sí, ¿verdad? Sí que lo es. Se trata de un hombre hábil, lo cual le hace aún más peligroso. La tripulación del barco también ha dicho que es un apasionado coleccionista. ¿Coleccionista ese Oolanga? Sí, pero ¿qué colecciones las suyas? Todo cuanto simboliza al mal, sea bajo la forma de ave, bestia, pez... ¿Por ejemplo? Picos de aves que pueden desgarrar, lacerar, romper, despedazar. Y animales marinos nacidos para destruir, herir, torturar. La colección de Oolanga, se lo puedo asegurar, es una prueba más de su abyecta condición. La maldad que hay en su rostro puede aterrar al más valiente de los hombres. Por lo que al verlo, Lila, no es de extrañar que perdiera el conocimiento. No habiendo más que agregar al asunto, dejaron la conversación. Y a la mañana siguiente, Adam se levantó temprano, dando un paseo por el risco. Al pasar frente a Diana's Grove, la mansión de Lady Arabella, miró hacia el camino cubierto de árboles, donde había dejado las serpientes que la mangosta había matado la mañana precedente. Allí estaban en hilera, tiesas y rígidas, como si alguna mano humana las hubiera ordenado con algún fin que él ignoraba. La piel tan viscosa, húmeda.
todas cubiertas de hormigas. Tienen un aspecto asqueroso, repugnante. Mejor será apartar los ojos de ellas. Poco después, mientras sus pasos lo llevaban hacia la entrada de Mercy Farm, algo natural, vio pasar, no lejos de él, a Olanga, que corría bajo las sombras de los árboles muy rápidamente. ¿Qué hará por aquí? En uno de sus brazos, rígidamente extendido, lleva colgadas las serpientes muertas, como si fueran trapos sucios, colgando de un palo. Y no se da cuenta de mi presencia. Y se pierde. ¡Qué extraño! Y aquí en Mercy Farm, salvo a unos cuantos trabajadores, no veo a nadie. Después de esperar un buen rato con la esperanza de poder ver a Mimi, Adam regresó lentamente a Lesser Hill. Pero, una vez más, alguien pasó de largo en su camino. Lady Arabella. Caminaba precipitadamente y parecía tan encolerizada que ni siquiera reconoció a Adam cuando hizo el gesto de saludarla. Olanga, ahora Lady Arabella, ¿dónde pueden ir? Cuando estuvo de regreso en Lesser Hill, se dirigió a los establos donde había dejado la caja con la mangosta. La cogió, pues creyó que la oportunidad era buena para concluir el exterminio de las serpientes, algo que había iniciado el día anterior en las inmediaciones del montón de piedras. Descubrió que las serpientes se dejaban apresar aún con mayor facilidad que en la víspera. En apenas media hora, la mangosta mató por lo menos 6 serpientes. Adam consideró que, al no aparecer más, la tarea había finalizado por aquella mañana, y volvió a Lesser Hill. La mangosta ya se había acostumbrado a él y prefería ir libre que en la caja. Adam se la puso sobre el hombro y así reanudó el camino. Pero a los pocos minutos vio a una mujer que avanzaba hacia él. Lady Arabella otra vez. Hasta ese momento, la mangosta se había comportado como un gatito cariñoso, juguetón, pero al acercarse aún más Lady Arabella, se le erizó el pelo, totalmente. Su furia era salvaje. ¡Quieta! Pero la mangosta, saltando del hombro, se abalanzó hacia Lady Arabella. Piensa atacar. ¡Cuidado, Lady Arabella! La mangosta está furiosa. ¡Puede atacarla! Maldita sea. Lady Arabella, altiva, sin inmutarse, siguió su camino. La mangosta saltó sobre ella y la atacó. Adam se precipitó con el bastón como única arma, pero en el instante en que llegaba hasta la mujer, esta sacó un revólver y disparó contra la mangosta, partiéndole en dos el espinazo. ¡Santo cielo! Y Lady Arabella, aún no satisfecha, volvió a disparar contra la mangosta hasta agotar el cargador. Tiene el rostro transformado por el odio. Diríase que está más furiosa que el animal, más dispuesta. ¡Qué expresión más terrible la suya! Lady Arabella, permítame. Creo que debo disculparme. Y, sin saber qué hacer, se quitó el sombrero en ademán de disculpa para después encaminarse rápidamente hacia el Lesser Hill. Capítulo 8. Supervivientes. En este capítulo se menciona, entre otros, a Ethelbert, que fue rey de Kent siendo bautizado por San Agustín. Promulgó un código civil parecido al romano. Se cree que nació hacia el 522, muriendo en el 616. Durante el almuerzo, Sir Nathaniel observó que Adam estaba preocupado por algo, pero tuvo la prudencia de no decir una palabra. La lección del silencio es mejor aprendida por la edad madura que por la juventud. Cuando Adam
se encontró en su estudio, a donde Sir Nathaniel lo había seguido, pudo contarle el suceso de aquella mañana. A medida que la narración avanzaba, Sir Nathaniel adquiría un aspecto cada vez más grave. Cuando Adam hubo terminado, su compañero permaneció en silencio durante un buen rato, sumido en profundas reflexiones, hasta que... Adam, lo que me has contado es grave, muy grave. Todavía no he formado ninguna opinión, pero mi primera impresión... ¿Sí? Todo me parece más grave de lo que esperaba. ¿Y por qué, Sir Nathaniel? ¿Cree que la muerte de una mangosta, a manos de quien sea, es un asunto serio? Cuando haya tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre los hechos recientes, quizá cambie mi opinión. Pero mientras tanto me parece que detrás de todo esto hay algo terrible y misterioso, algo que podría llegar a afectar profundamente nuestras vidas. ¿Nuestras vidas? Podría significar la vida o la muerte para nosotros. Sí, Adam, sí. Por favor, dígame lo que está pensando, si no tiene ninguna objeción para hacerlo, por supuesto. O si cree que es mejor guardar silencio. No, Adam, no tengo objeción alguna. De tenerlas, creo que debería hacer un esfuerzo para superarlas. Pero me temo que ya no podemos guardar solo para nosotros lo que sabemos. Habla muy seriamente, Sir Nathaniel. Ha llegado el momento en que, por lo menos entre nosotros, debemos hablar con la más absoluta franqueza. Usted dirá. Adam, ¿no te parece que en todo esto hay algo terriblemente misterioso? Así lo he creído desde un principio. La única dificultad es saber qué debo pensar y por dónde comenzar. Empecemos por lo que me has contado. Tomemos primero el comportamiento de la mangosta. Estaba tranquila, juguetona, hasta afectuosa contigo. Solamente atacaba a las serpientes, que es en verdad su cometido en la vida. ¿Cierto? Entonces, tenemos que encontrar el motivo por el cual atacó a Lady Arabella. Puede que la mangosta simplemente siguiera su instinto de atacar y que no sepa a quién debe hacerlo y a quién no. Pudiera ser, Adam, sin duda. Pero, ¿por qué se sintió impelida a atacar en el instante en que tuvo ante sí a Lady Arabella? Pues... Sí, si después de siglos y siglos este animal es universalmente conocido por su cualidad de atacar solamente a otra especie de animales, ¿no nos vemos obligados a aceptar que, habiendo atacado a otro animal que no forma parte de aquella especie, en este caso un ser humano, debe haber encontrado en él algo común con su enemigo ancestral? Sí, es un buen razonamiento, Sir Nathaniel, pero ciertamente peligroso. ¿Por qué? Porque de seguirlo llegaríamos a concluir que Lady Arabella es una serpiente. Debemos asegurarnos, antes de llegar a tal conclusión, de no haber pasado por alto otros componentes de este misterio. Por ejemplo, supongamos que el instinto trabaja sobre una base física determinada. El olfato, por ejemplo. Si el olor de Lady Arabella fuera el de una serpiente, no debe extrañarnos el comportamiento de la mangosta. Por supuesto. Según me dijiste, el criado negro venía de Diana's Grove llevando consigo las serpientes muertas. ¿No podía haberse transportado así el olor a serpientes? Es muy posible. Y eso, evidentemente, es lo que debe haber sucedido. No se me había ocurrido el pensarlo. ¿Cómo averiguar cuánto tiempo persiste un olor aproximadamente? En este caso se trata de un olor natural que puede provenir de un lugar donde ha estado desde hace miles de años. Y sigo preguntando... Adelante, Adam. Un olor, del tipo que sea,
puede llevar consigo cualquier característica o atributo de otra especie, ya sea buena o mala? Se lo pregunto porque el antiguo nombre de la casa de Lady Arabella era la madriguera del gusano blanco. Ciertamente. Si la respuesta para cualquiera de las dos cuestiones es afirmativa, nuestras dificultades se habrán multiplicado hasta el infinito. Podríamos encontrarnos frente a frente con serias cuestiones morales. Y antes de darnos cuenta, encontrarnos en el mismo centro de la lucha entre el bien y el mal. Amigo Adam, en cuanto a su primera pregunta, en la medida en que yo pueda saberlo, no hay un tiempo fijo para la duración de los olores, pero creo que no debemos suponer que pueden conservarse durante miles de años. Ya. En lo que se relaciona con el cambio moral que debe acompañar siempre al cambio físico, lo único que puedo afirmar es que no poseo prueba alguna de tales hechos. Y permíteme recordarte que bueno y malo son conceptos tan amplios que pueden abarcar todo el esquema de la creación y que todo está lleno de ellos por su acción y reacción. En el esquema de una primera causa, todo es posible. Pero mientras las fuerzas o las tendencias inherentes a cualquier cosa permanezcan ocultas, debemos conformarnos con su misterio. Sir Nathaniel, hay otra cuestión sobre la que quisiera contar con su opinión. ¿Qué cuestión es esa, Adam? Supongamos que hay fuerzas permanentes, pertenecientes al pasado, llamémoslas supervivientes. ¿Podrían pertenecer tanto al bien como al mal? ¿Por ejemplo? Si el olor de un monstruo primitivo puede permanecer sobre la tierra en proporción a su intensidad original, ¿qué? Ocurrirá lo mismo para cuanto pertenezca a las fuerzas del bien. Debemos tener cuidado, Adam, y no confundir lo físico y lo moral. Veo que te interesas principalmente por el aspecto moral de esta cuestión. Por lo tanto, mejor será que prosigamos en esa línea. Desde este punto de vista moral, la fe revelada, por cierto, justifica totalmente nuestros supuestos. La oración del justo tiene la virtud de ser eficaz. Aquí tenemos un ejemplo de una fuerza invisible aplicada totalmente a favorecer la victoria del bien. Pero no tenemos nada semejante en el otro extremo, en el campo del mal. Pero si aceptamos este aforismo, no tenemos nada que temer de los misterios. Se convierten en simples obstáculos. Ahora, si me permite, Sir Nathaniel, me referiré a realidades históricas. Como quieras. Hemos hablado ya de la historia, hasta donde nos es conocida, de algunos lugares de por aquí. Castra Regis, el bosque de Diana, la madriguera del gusano blanco. Me gustaría saber si existe algo que no sea necesariamente de naturaleza maligna en estos parajes. ¿Qué lugares en concreto? Bien, esta mansión, la de Mercy Farm. Aquí volvemos al otro campo, al campo luminoso de las cosas. Tomemos primero Mercy Farm, donde viven Lila y Mimi. Cuando el Papa Gregorio envió a San Agustín para que cristianizase Inglaterra en tiempo de los romanos, fue acogido y protegido por Ethelbert, rey de Kent, cuya esposa, hija de Charibert, rey de París, era cristiana. Ella favoreció mucho a San Agustín, prestándole todo el apoyo que le era posible. Fundó un convento en memoria de la paloma que se llamó Sedes Misericordiae, es decir, Casa de la Misericordia. Como la región donde fue fundado pertenecía a la zona lingüística de Mercia, los dos nombres se confundieron en uno. Columba era el término latino que designaba a la paloma, y la paloma se convirtió en uno de los símbolos del convento.
La idea fue asumida por las fundadoras del convento, que desde el principio se dedicaron a la crianza de palomas. Estas palomas eran de una nueva especie, una variedad de las mensajeras, con la diferencia de que con las plumas blancas de la cabeza y el cuello formaban una especie de capuchón idéntico a la cogulla utilizada por las religiosas. ¿Qué fue del convento? Floreció durante más de un siglo. Después, bajo el reinado de Penda, pagano, como sabes, cayó en el olvido. Durante ese tiempo, sin embargo, las palomas, protegidas por el sentimiento religioso, se habían multiplicado, siendo famosas en toda la comunidad católica. Cuando el rey Offa reinó en Mercia, unos 150 años después, restableció el cristianismo y bajo su protección el convento de Santa Columba fue restaurado, multiplicándose aún más sus palomas. Después de mucho tiempo, el convento caería definitivamente en el olvido, pero durante su florecimiento llegó a adquirir un gran renombre en todo el mundo cristiano por la santidad y piedad de las religiosas. Si las acciones, las oraciones y las esperanzas han engendrado en algún lugar el poder moral positivo, Mercy Farm y sus alrededores tienen ciertamente el derecho de ser considerados como lugares santos. Allí estaba el convento. Gracias, Sir Nathaniel. Lo que me ha contado me llena de esperanzas. Te comprendo, Adam. Ese mismo día, Adam pidió a Sir Nathaniel que le acompañara a dar un paseo. El anciano caballero, con su natural perspicacia, adivinó que debía haber algún motivo oculto detrás de tal sugerencia y accedió inmediatamente. Cuando estuvieron lejos de Lexer Hill y en un lugar donde nadie podía escucharlos, Adam le dijo: Tengo el temor, señor, de que por aquí ocurre algo que la gente ni se imagina. ¿Algo? ¿Qué, Adam? Esta mañana, después de nuestra charla, salí a dar un paseo y me encontré en uno de los bosquecillos junto al camino el cuerpo de una niña. ¿No me irás a decir que...? Sí. Al principio creí que estaba muerta, pero no. Por un momento pensé que... La examiné y vi en su cuello unas marcas que parecían ser de los dientes de un animal. ¿Un lobo o un perro salvaje? Es posible, señor, aunque no lo creo. ¿Por qué? Eché una mirada alrededor y divisé algo blanco entre los árboles. Dejé a la niña, pero no pude encontrar el rastro de lo que fugazmente vi o de quién. Volví de nuevo con la niña comprobando que aún vivía. Le froté las manos y fue volviendo poco a poco en sí. Pero cuando estuvo en condiciones de hablar, no recordaba nada. Nada excepto que alguien la había sorprendido sigilosamente por la espalda, pasándole un brazo por el cuello. Y perdió el conocimiento. ¿Que alguien? Entonces, ¿no pudo ser un perro o un lobo? No, Sir Nathaniel. La verdad, no lo entiendo. Por eso le he traído hasta aquí, donde no podemos ser escuchados. Usted ha reparado, sin duda, en la peculiar forma sinuosa de moverse que tiene Lady Arabella. Sí, pero... Estoy casi seguro que la forma blanca que me pareció entrever en el bosquecillo era ella, la dueña de Diana's Grove. Por favor, Adam, ten cuidado con lo que dices. Sí, señor. Soy totalmente consciente de la gravedad de mi acusación. Pero estoy seguro que las marcas que tenía en el cuello la niña eran de origen humano y que fueron hechas por una mujer. Adam, querido, este asunto me parece mucho más grave de lo que te imaginas. Todo esto me obligaría a no confiárselo a tu tío abuelo. Pero como mi propósito es protegerlo, hace algún tiempo que en esta región
ocurren hechos que han atormentado y aterrorizado a sus habitantes. Muchas personas han desaparecido sin dejar la menor huella. Una niña, sin que se sepa la causa, apareció muerta en una cuneta. También se han encontrado en los campos cadáveres de ovejas y otros animales sangrando aún por las heridas abiertas, y ha habido otros acontecimientos, algunos aparentemente insignificantes por sí mismos, pero que señalan la presencia de algo maligno. Y Adam, debo confesarte que... Adelante, Sir Nathaniel. Mis sospechas recayeron en Lady Arabella. Por eso te hice tantas preguntas sobre la mangosta y su extraño comportamiento al ver ante sí a Lady Arabella. Tal vez te parezca extraño que mis sospechas hayan recaído sobre la dueña de Diana's Grove, una mujer de cuna aristocrática, tan hermosa. Pero te diré lo que sé sobre ella. Adelante. La casa de sus padres está cerca de la mía, Doom Tower. En una época nuestras relaciones con su familia eran muy estrechas. Cuando Lady Arabella era todavía una adolescente, un día salió a pasear por un pequeño bosque que está cerca de su casa y no volvió a la hora en que se la esperaba. Salieron a buscarla y acabaron por encontrarla inconsciente en el suelo, con una fuerte fiebre. El médico dijo que había sufrido una picadura venenosa y como la jovencita atravesaba en aquel momento una etapa crítica en su desarrollo y era de salud muy delicada, las consecuencias amenazaban con ser tan graves que nadie esperaba que llegara a recuperarse. ¿Y qué ocurrió? Llamaron a un eminente doctor de Londres, pero hasta él reconoció que no podía hacer nada. Inclusive llegó a decir que probablemente moriría aquella misma noche. Ya se había perdido toda esperanza cuando Lady Arabella, de manera repentina y muy sorprendente, se curó totalmente de su dolencia. A los 2 días iba y venía por todos lados como si nada le hubiera ocurrido. Pero para la horrorizada estupefacción de sus padres, a partir de aquel momento manifestó una terrible crueldad hacia las personas y los animales, mutilando e hiriendo a cuantas aves y pequeños animalitos caían en sus manos, llegando incluso a matarlos. ¿Y a qué se atribuyó tal cambio? A un desorden, a una alteración nerviosa, dada su edad. Se confió en que cambiaría cuando contrajera matrimonio con el capitán March, pero... El matrimonio, tal como ya me dijo en otra ocasión, no fue feliz. No lo fue. Un día encontraron a su esposo con una bala alojada en el cerebro. Siempre creí que había sido un suicidio, pese a no encontrarse pistola alguna junto a su cuerpo. Quizá él descubriera algo. Solo Dios sabe qué puede haber sido. ¿Pudo asesinarlo Lady Arabella? No sé, Adam, no sé. Y hay algo mucho más horrible. ¿Más, Sir Nathaniel? Sí, Adam, más. Uniendo muchos detalles que fueron llegando a mi conocimiento, he llegado a una espantosa conclusión. ¿Qué conclusión? Que el maligno gusano blanco se apoderó de Lady Arabella. Pero... Lo hizo cuando el alma de la adolescente abandonaba su cuerpo. Eso puede explicar su repentina recuperación. Casi podríamos hablar de resurrección. Y su comportamiento tras curarse, tan extraño, tan inexplicable. Sus ansias de mutilar, de matar. Sí, solo Dios sabe lo que descubrió en su esposa el capitán March. Debe haber sido algo demasiado horrible, algo que ningún ser humano es capaz de soportar. Oh, Sir Nathaniel, si usted está en lo cierto,
Si su teoría es correcta... El capitán supo que el hermoso cuerpo de Lady Arabella está bajo el control del espeluznante gusano blanco. ¿Y qué podemos hacer? Nada, muchacho. Nada, al menos por ahora. No podemos emprender ninguna acción, solo es una suposición. Parece que acertada. Debemos seguir observando a Lady Arabella y cuanto se relaciona con ella y estar dispuestos para actuar de manera rápida y decidida si la ocasión se presenta. De acuerdo, Sir Nathaniel. Y ahora regresemos a Lesser Hill. Lady Arabella, el gusano blanco. Capítulo 9. Olor a muerte. Adam Salton no descuidaba ninguno de los temas que le interesaban. Había convenido con Sir Nathaniel que no harían nada respecto al misterio que encerraba el temor de Lady Arabella hacia la mangosta, pero persistió en prepararse para actuar en cuanto llegase la oportunidad. Las ideas dan vueltas y vueltas en mi cabeza, pero la muerte de la mangosta me desconcierta. Y me fascina lo dicho por Sir Nathaniel, que exista relación tan misteriosa entre Lady Arabella y el gusano blanco. Algo que explicaría su comportamiento con la mangosta. Debo actuar siguiendo otro camino. Poner a mi servicio las facultades de Olanga. Enviaré a Davenport, mi fiel secretario, a Liverpool, para que se entreviste nuevamente con el oficial del West African, el que le habló de Olanga. Espero que sea posible conseguir más información sobre él. Después, trataré de inducir a Olanga por cualquier medio que sea necesario, un soborno, por ejemplo, para que venga a verme. Estoy seguro de que pudiendo hablar personalmente con quien practica el vudú, podré aprender algo. Davenport cumplió con éxito cuanto le encargó Adam. Consiguió otra mangosta y se entrevistó con el oficial, que le contó más cosas sobre Olanga, y se arregló para que el africano fuera al día siguiente a Lesser Hill. Adam se dio cuenta de que era necesario confiarle algo a su secretario. No todo, porque, conociéndole, sería capaz de actuar por su cuenta, creyendo así hacerle un favor. Si es cierto todo lo que le ha contado el oficial a Davenport, Olanga tiene unos poderes que me podrán ser útiles en el curso de la investigación. Es capaz de oler la muerte. Si alguien ha muerto recientemente en algún lugar, o hace algún tiempo, o si ese lugar está de alguna manera relacionado con la muerte, él puede intuirlo y saber al menos algo de lo que ocurrió. Pondré a prueba las facultades de Olanga en varios lugares. El tiempo transcurre con demasiada lentitud. Estoy impaciente por saber lo que aquí está sucediendo. A la mañana siguiente le llegó una caja cerrada con un candado cuya llave tenía Davenport, que le enviaba Ross, el vendedor de animales de Liverpool. La caja contenía otras dos cajas más pequeñas, también cerradas con llave. La primera contenía una mangosta que reemplazaría a la que Lady Arabella había matado. La otra, la mangosta especial que Ross le había dicho haber matado a una cobra gigante en los jardines del rey del Nepal. Cuando los dos animales fueron guardados en un lugar seguro, bajo llave, Adam pudo respirar tranquilo. Nadie en la mansión, excepto Davenport y él, sabía de la existencia de tales animales.
Adam dispuso que Davenport llevara a Olanga a dar un paseo por los alrededores de Lesser Hill, deteniéndose en cada uno de los sitios que previamente le había indicado. Debían, así, atravesar todo el risco para regresar por el mismo camino. En el lugar más distante de la mansión, más allá de Mercy Farm, como por casualidad, Davenport y el africano se encontrarían con él. Todo, o en gran parte, se desarrolló como Adam había planeado. Olanga en Mercy Farm, en Castra Regis y en algún otro lugar se detuvo. Abrió sus anchas fosas nasales como para olfatear a fondo, captar mejor los olores. Dijo que en ellos olía a muerte, pero no en todos los lugares su actitud fue la misma. En Mercy Farm, sin apenas interés, dijo que había muchos muertos. En Diana's Grove, su comportamiento fue diferente. Fue evidente que la sensación que experimentaba era de un intenso placer, sobre todo al referirse a algunas muertes importantes. También olisqueó de una manera extraña, como hace un perro de caza cuando se detiene, mostrándose confundido. No pronunció palabras de alabanza o desprecio, pero al estar en el centro del bosque, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente ante un bloque de granito algo cóncavo en la parte superior, escondido entre los árboles. Fue el único lugar donde Olanga se mostró muy respetuoso, con una gran veneración. Y en el castillo, aunque dijo percibir el olor de muchos muertos, no se mostró de igual manera. Es evidente que en Diana's Grove hay algo que le interesa y le desconcierta. Antes de abandonar el bosque, recorrió el lugar en todas direcciones, insatisfecho. Y junto al borde del risco, donde se aprecia la entrada a una profunda caverna, se mostró asustado. Después de haber regresado varias veces a ese lugar, dio media vuelta y de un salto se puso a correr con las facciones deformadas por el terror hasta alcanzar una posición más elevada, cruzando por entre las rocas. Allí pareció respirar con mayor libertad, recuperando en parte su insolencia. Todo esto me ha causado una gran satisfacción. Olanga respondió a mis expectativas. Habiendo regresado al Lesser Hill, pidió a Sir Nathaniel que lo acompañara a su estudio. Olvidé preguntarte algunos detalles sobre uno de los asuntos tratados en nuestra conversación anterior. Ahora tiene ocasión para hacerlo. Cuando en Mercy Farm se produjo aquella escena de la mirada del señor Caswell, ¿cómo reaccionó Lila? ¿Cuál fue su comportamiento? Creo haberle dicho, Sir Nathaniel. Pareció aterrada. Temblaba tal como he visto temblar a una paloma frente a un halcón o a un pájaro frente a una serpiente. Ya. Gracias, Adam. No recordaba que me habías hablado de ello. ¿Por qué, Sir Nathaniel? Porque ha habido circunstancias en la familia Caswell que han hecho suponer que desde tiempo muy antiguo poseen una especie de poder hipnótico. Un experto podría descubrir tal poder en los miembros de la familia. Le agradezco que me recuerde lo que ya me dijo hace unos días, Sir Nathaniel. Tu símil, el del halcón y la paloma, bien por intuición o bien intencionadamente, es perfecto. Centremos en él nuestras investigaciones, en el halcón y la paloma. Sí, algo terrible está ocurriendo en las tierras de lo que fue el antiguo reino de Mercia. Algo que a usted, a todos, les aterrorizará,
porque también ustedes y nosotros estamos amenazados al vivir esta historia por algo maligno, muy maligno. Prepárense, porque aún no ha ocurrido lo peor. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La madriguera del gusano blanco, 4ª parte.